El agua fría del grifo le golpeó la cara como una bofetada de realidad. Elisa se miró en el espejo del baño diminuto, observando las ojeras que ningún corrector lograba disimular y los mechones rebeldes que escapaban de su coleta improvisada. 29 años y 11 meses. En exactamente 32 días cumpliría 30, y la mujer que le devolvía la mirada desde el cristal empañado no se parecía en nada a la que había imaginado ser a esta edad. «Elisa, el desayuno se enfría». La voz de su madre atravesó la puerta con esa mezcla de cariño y urgencia que solo las madres españolas dominan. «Ya voy, mamá». Se secó el rostro con la toalla desgastada, esa que llevaba prometiéndose cambiar desde hacía meses, pero que siempre quedaba relegada por gastos más urgentes: la medicina de su madre, los libros de la Universidad de Lucía, el alquiler del piso en Malasaña que cada año subía un poco más. El pasillo estrecho del apartamento crujió bajo sus pies descalzos mientras caminaba hacia la cocina. El olor a café recién hecho y tostadas con tomate inundaba el ambiente, transportándola por un instante a mañanas más simples, cuando su padre aún estaba vivo y ella era solo una niña sin más preocupación que decidir qué muñeca llevar al colegio. «Buenos días, hija». Carmen, su madre, estaba sentada en su silla de ruedas junto a la pequeña mesa de formica que habían heredado de la abuela. Su rostro mostraba las huellas de años difíciles, pero sus ojos conservaban ese brillo testarudo que Elisa había aprendido a reconocer como fortaleza pura. «Buenos días, mamá». Elisa se inclinó para besarle la frente antes de sentarse. «¿Dónde están las chicas?» Lucía salió temprano a la biblioteca y Martina... Carmen hizo una pausa dramática. «Está en tu habitación». «¿En mi habitación? ¿Por qué?». La sonrisa misteriosa de su madre le provocó un escalofrío de advertencia. Nada bueno salía de esa sonrisa. Absolutamente nada. «¡Elisa!». El grito de Martina, su hermana pequeña de 24 años, resonó por todo el piso. «Tienes que ver esto». Elisa cerró los ojos y respiró profundamente. Había trabajado el turno de noche en el hospital, donde ejercía como auxiliar de enfermería, y lo único que quería era tomarse su café en paz antes de dormir unas horas. Pero la paz, en aquella casa, era un concepto tan abstracto como las vacaciones pagadas. Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte. Bendice este canal ayudándonos a crecer y que Dios te lo multiplique el doble. Gracias y buen video. Se levantó arrastrando los pies hasta su habitación, preparándose mentalmente para lo que fuera que Martina hubiera encontrado. Probablemente alguna foto vergonzosa de la adolescencia, o peor aún, el diario que había escondido debajo del colchón cuando tenía 15 años. Lo que encontró fue peor, mucho peor. Martina estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas polvorientas que Elisa había relegado al fondo del armario años atrás. En sus manos sostenía un papel amarillento, doblado con ese cuidado que solo se reserva para las cosas importantes. «¿Qué es eso?», preguntó Elisa, aunque una parte de ella ya lo sabía. Lo supo en el instante en que reconoció el papel de carta con margaritas que usaba de adolescente. «Oh, hermanita». Martina la miró con una mezcla de ternura y diversión maliciosa. «¿Es tu lista?». «¿Mi lista?». «Cosas que hacer antes de cumplir los 30», leyó Martina con voz teatral, escrita por Elisa Navarro Ruiz, a los 15 años de edad, cuando todavía creía en el amor y en la posibilidad de que David Bisbal se fijara en ella. «Dame eso». Elisa intentó arrebatarle el papel, pero Martina fue más rápida, saltando sobre la cama y alejándose. «Mamá, ven a escuchar esto», gritó hacia el pasillo. «No te atrevas», pero ya era tarde. El sonido de la silla de ruedas acercándose por el pasillo anunció la llegada de Carmen, seguida por Lucía, la hermana mediana de 27 años, que aparentemente había regresado de la biblioteca en el peor momento posible. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Lucía ajustándose las gafas, esas que le daban un aire de intelectual seria que contrastaba con su personalidad bromista. «He encontrado la lista de deseos de Elisa», anunció Martina como si hubiera descubierto el santo grial, «y es absolutamente maravillosa. Martina, te juro que...». «Número 1», comenzó a leer Martina, ignorando las protestas. «Besar a un desconocido bajo la lluvia». Lucía soltó una carcajada. Carmen se llevó una mano al pecho con expresión dramática.
Número 2. Bailar en medio de una plaza sin importarme quién me mire. Era adolescente, se defendió Elisa, sintiendo cómo el rubor le subía por las mejillas. Tenía 15 años y demasiadas películas románticas en la cabeza. Número 3. Decir que no sin disculparme. El silencio que siguió fue denso. Todas sabían que ese punto en particular jamás se había cumplido. Elisa era la reina de los sí cuando quería decir no, la experta en disculparse por cosas que no eran su culpa, la campeona de poner las necesidades de todos por encima de las suyas. Número 4. Escaparme a algún lugar sola aunque sea por un día. Martina bajó la voz, su tono burlón transformándose en algo más suave. Número 5. Comer postre antes que la comida. Número 6. Quedarme despierta toda la noche viendo las estrellas. Número 7. Decirle a alguien exactamente lo que pienso de él aunque me dé miedo. Número 8. Hacer algo que me aterrorice. Número 9. Permitirme llorar sin sentir vergüenza. Y número 10. Martina se detuvo mirando a Elisa con una expresión que no supo descifrar. ¿Qué dice el 10? Preguntó Carmen. Enamorarme de alguien que me haga sentir que no tengo que ser perfecta. El silencio que llenó la habitación fue diferente al anterior. Este estaba cargado de algo parecido a la tristeza, pero también a la esperanza. Elisa sintió que las paredes del cuarto se cerraban sobre ella, que el peso de todos esos sueños abandonados le aplastaba el pecho. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo con voz ronca. «Ya no soy esa chica». «No», respondió Lucía acercándose para quitarle el papel a Martina con delicadeza. «Pero quizás deberías volver a hacerlo». «¿De qué hablas?» «Elisa», Carmen habló con esa autoridad maternal que no admitía discusión. «Desde que tu padre murió has cargado con todo. Tenías 17 años y dejaste de vivir para que nosotras pudiéramos hacerlo». «Eso no es...» «Sí lo es», interrumpió Martina, sentándose en el borde de la cama. «Dejaste la universidad para trabajar. Rechazaste la beca en Barcelona para quedarte aquí. Terminaste con Álvaro porque él quería que te mudaras con él a Valencia y no podías dejarnos. Esas fueron mis decisiones. Y fueron decisiones nobles, hija». Carmen le tomó la mano. «Pero ya está. Lucía tiene su trabajo en la editorial, Martina acaba de firmar su contrato en la agencia de publicidad y yo estoy bien. Mejor que nunca, de hecho». Elisa quiso protestar, enumerar todas las razones por las que aquello era ridículo, por las que no podía simplemente retomar sueños de adolescente a un mes de cumplir 30 años. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Tienes 32 días», dijo Lucía con esa precisión matemática que la caracterizaba. 32 días para completar 10 puntos. «Eso es absurdo». «No, hermanita». Martina sonrió con esa expresión de travesura que solía preceder a los peores desastres. «Eso es exactamente lo que necesitas». Carmen soltó la mano de Elisa solo para cruzarse de brazos, adoptando su postura de «esto no es negociable, vas a hacerlo. Mamá, sin peros, considéralo un regalo de cumpleaños anticipado, para nosotras». Elisa miró el papel amarillento que ahora descansaba sobre su cama, con su letra adolescente y sus sueños ingenuos. 10 puntos, 32 días. Una lista escrita por una chica que todavía creía que la vida era una película romántica, donde todo salía bien al final. «Esto es una locura», murmuró. «Las mejores cosas de la vida lo son», respondió Lucía. Y así, sin saber exactamente en qué se estaba metiendo, Elisa Navarro Ruiz aceptó el desafío más aterrador de su vida. Intentar, aunque fuera por 32 días, volver a ser la chica que escribió esa lista. La chica que todavía soñaba. 3 días después de encontrar la lista, Elisa seguía sin tachar ningún punto, no por falta de intentos, sino porque la vida real tenía la desagradable costumbre de interponerse en los planes más simples. El primer día, había decidido empezar por algo fácil. El número 5, comer postre antes que la comida. Se había sentado en su cafetería favorita, cerca de la Plaza de España. Había pedido una tarta de queso con toda la determinación del mundo. Y luego la camarera le había preguntado si quería algo más, y ella, por puro reflejo, había pedido también una ensalada. Para equilibrar, se había justificado ante sí misma. Patético. El segundo día, había intentado el número 3, decir que no sin disculparse. Su compañera del hospital le había pedido que le cubriera el turno del sábado,
y Elisa había abierto la boca para negarse, solo para escucharse a sí misma diciendo, «Claro, no te preocupes, yo me encargo». Más patético aún. Ahora era viernes por la noche, y sus hermanas la habían arrastrado a una terraza en el barrio de La Latina, supuestamente para tomar algo, pero Elisa sospechaba que había una agenda oculta. La mirada cómplice que intercambiaron Lucía y Martina cuando llegaron confirmó sus sospechas. «Vale, ¿qué estáis tramando?», preguntó mientras se sentaba en una de las sillas de hierro forjado. «¿Nosotras? Nada», respondió Martina con una inocencia tan falsa que resultaba insultante. «Simplemente pensamos que era una buena noche para salir», añadió Lucía, estudiando la carta de vinos con excesivo interés. Elisa las conocía demasiado bien. Aquello apestaba a conspiración. La terraza estaba llena de gente disfrutando del aire fresco de octubre. Madrid tenía esa luz dorada del atardecer que hacía que todo pareciera sacado de una postal. Y por un momento, solo por un momento, Elisa se permitió relajarse. El murmullo de conversaciones, el tintineo de las copas, el aroma a jamón y queso manchego de las tapas que pasaban los camareros, quizás la noche no estaría tan mal. «Oye, Eli», la voz de Martina interrumpió su momento zen. «¿Has mirado el cielo?». Elisa alzó la vista por instinto. El cielo estaba teñido de naranjas y rosas, precioso pero nada extraordinario para un atardecer madrileño. «¿Qué pasa con el cielo?». «Están diciendo que va a llover». Y entonces lo entendió. El punto número 1 de la lista, besar a un desconocido bajo la lluvia. «No», dijo rotundamente. «Ni hablar». «¿No qué?». Martina pestañeó con falsa inocencia. «Sé lo que estáis pensando y no voy a besar a un tío cualquiera solo porque se ponga a llover». Nadie ha dicho nada de besar a nadie. Lucía seguía concentrada en la carta, pero la comisura de sus labios temblaba conteniendo la risa. «Además», intervino Martina señalando hacia algún punto detrás de Elisa, «no tendría que ser un tío cualquiera. Podría ser ese de ahí, por ejemplo, el del jersey azul. Lleva mirándote desde que llegamos». Elisa no quería girarse. Sabía que era una trampa, que sus hermanas estaban jugando con ella como siempre hacían. Pero la curiosidad fue más fuerte. Discretamente, fingiendo buscar al camarero, echó un vistazo por encima del hombro. Y entonces lo vio. Estaba sentado 3 mesas más allá, solo, con un libro en las manos que claramente no estaba leyendo porque sus ojos estaban fijos en ella. Era exactamente el tipo de hombre que la Elisa de 15 años habría descrito en su diario con demasiados signos de exclamación. Alto, o al menos lo parecía incluso sentado, cabello oscuro ligeramente despeinado, como si acabara de pasarse los dedos por él, mandíbula marcada, y unos ojos que incluso a esa distancia parecían contener una intensidad que la hizo apartar la mirada inmediatamente. «No me estaba mirando», murmuró, sintiendo el calor subirle por el cuello. «Te estaba mirando fijamente», contradijo Martina, con una intensidad que francamente resulta un poco perturbadora, pero también muy romántica. «Estáis locas». «Puede ser», concedió Lucía finalmente dejando la carta, «pero tú tienes una lista que completar y el cielo está empezando a ponerse interesante». Como si el universo hubiera decidido confabular contra ella, un trueno lejano retumbó sobre los tejados de Madrid. Elisa miró hacia arriba y vio cómo las nubes grises comenzaban a devorar el atardecer dorado. «No», repitió, aunque su voz sonó menos convincente que antes. «Eli». Martina se inclinó hacia ella, adoptando un tono sorprendentemente serio. «Llevas 14 años posponiendo tu vida. 14 años diciendo no a todo lo que querías para decir sí a todo lo que necesitábamos nosotras. ¿No crees que ya es hora de hacer algo completamente estúpido e impulsivo? Besar a un desconocido no es impulsivo, es aterrador», sugirió Lucía. «Exactamente como dice el punto 8 de tu lista. Maldita fuera su hermana y su memoria fotográfica». Las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y pesadas, salpicando las mesas y provocando que la gente corriera a refugiarse bajo los toldos. Elisa se quedó inmóvil, paralizada entre el impulso de huir y algo parecido a la curiosidad. «Ve», susurró Martina, «solo ve». Y quizás fue la lluvia, o quizás fueron 14 años de cordura acumulada explotando de golpe, pero Elisa se levantó. Sus piernas se movieron antes de que su cerebro pudiera detenerlas.
llevándola hacia el centro de la pequeña plaza, donde la lluvia caía sin obstáculos. En segundos estuvo empapada. El vestido de flores que Martina le había obligado a ponerse se pegaba a su cuerpo. El pelo se le soltó de la coleta y los rizos mojados le enmarcaban el rostro. Debía parecer una loca. Probablemente lo era. Giró sobre sí misma sintiendo la lluvia golpearle la cara y por primera vez en años se echó a reír. Una risa genuina, libre, casi histérica. Estaba completamente sola en medio de la plaza, empapada hasta los huesos, y era absolutamente ridículo y maravilloso al mismo tiempo. Perdona. La voz llegó de algún lugar a su espalda, grave, con un acento que no logró identificar inmediatamente. Se giró, apartándose el pelo mojado de los ojos, y se encontró cara a cara con el hombre del jersey azul. De cerca era aún peor, o mejor, definitivamente mejor. Los ojos que había visto desde lejos resultaron ser de un verde oscuro, del color del bosque después de la lluvia, y estaban fijos en ella con una mezcla de diversión y algo más que no supo interpretar. ¿Eres tú?, preguntó él. Elisa parpadeó, confundida. ¿Que si soy yo qué? La chica de la lista. El mundo se detuvo, o al menos así lo sintió Elisa, como si la lluvia hubiera dejado de caer y el ruido de la ciudad se hubiera silenciado de golpe. ¿Cómo sabes lo de la lista? Él sonrió, una sonrisa ladeada, casi traviesa, que transformó su rostro de atractivo a devastador. Tu hermana habla muy alto, señaló hacia la terraza, donde Martina les hacía gestos entusiastas que Elisa decidió ignorar. Y la verdad es que sonaba interesante. ¿Has estado escuchando nuestra conversación? No a propósito, pero cuando una mujer guapa menciona que tiene que besar a un desconocido antes de cumplir 30 años, resulta difícil no prestar atención. Elisa no sabía si sentirse halagada u horrorizada. Probablemente ambas cosas. Mira, no sé qué te habrás imaginado, pero yo no... Marcos, interrumpió él extendiendo la mano. Me llamo Marcos, y técnicamente, una vez que nos presentamos, ya no soy un desconocido. Eso es... Elisa buscó la palabra adecuada. Eso es hacer trampa. ¿Preferirías que no te hubiera dicho mi nombre? La lluvia seguía cayendo sobre ellos, empapándolos a ambos, pero ninguno de los dos parecía tener prisa por buscar refugio. Elisa se dio cuenta de que estaban muy cerca, lo suficientemente cerca para ver las gotas de agua deslizándose por su mandíbula, lo suficientemente cerca para notar que olía a lluvia y a algo más, algo cálido y especiado que probablemente costaría más que su alquiler mensual. No sé lo que preferiría, admitió ella sorprendiéndose de su propia honestidad. Hace 3 días mi vida tenía sentido. Ahora estoy en medio de una plaza, empapada, hablando con un extraño sobre una lista estúpida que escribí cuando era adolescente. No me parece estúpida, dijo él, y su voz había perdido el tono burlón. Me parece valiente. ¿Valiente? Es una lista de cosas que nunca me atreví a hacer. Por eso mismo, guardarla todos estos años, recordar quién querías ser, eso requiere coraje. La mayoría de la gente entierra sus sueños y finge que nunca existieron. Elisa no supo qué responder. Estaba acostumbrada a que la gente la llamara responsable, trabajadora, sacrificada. Nadie la había llamado valiente jamás. Entonces, Marcos dio un paso más cerca, entrando definitivamente en su espacio personal. ¿Qué hacemos con el punto número 1? Yo no creo que... No tienes que hacer nada que no quieras. Pero si te sirve de algo, pienso que sería una pena desperdiciar una lluvia tan perfecta. Elisa alzó la vista hacia él. Las gotas de agua le caían por las pestañas, dificultándole la visión, pero algo en la expresión de Marcos, algo a medio camino entre la invitación y la paciencia, le hizo tomar una decisión. No te conozco de nada, dijo. No me conoces de nada, confirmó él. Esto es completamente absurdo, repitió él sonriendo. Y probablemente me arrepienta mañana. Probablemente. Elisa respiró hondo. Y luego, antes de que su cerebro pudiera sabotearla como llevaba haciendo 14 años, se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso breve, apenas un roce de labios bajo la lluvia, torpe y mojado, y nada parecido a lo que las películas prometían. Pero cuando se separó,
con el corazón latiéndole como si quisiera escapar de su pecho, vio algo en los ojos de Marcos que la hizo contener el aliento. «Eso», dijo él, y su voz sonó más ronca que antes. «No cuenta». «¿Perdona?» Eso no fue un beso de verdad. Fue un intento muy educado de marcar una casilla. «Oye, yo no...» Pero no pudo terminar la frase porque Marcos la tomó de la cintura, la atrajo hacia él y la besó de verdad. Este beso no fue breve ni torpe. Fue intenso y profundo. El tipo de beso que hace que te olvides de tu propio nombre. Elisa sintió cómo sus manos se aferraban al jersey empapado de él por instinto, cómo su cuerpo se arqueaba hacia su calor a pesar del frío de la lluvia. Los labios de Marcos sabían a café y a algo dulce que no logró identificar, y su lengua rozó la de ella con una confianza que debería haberla irritado, pero que solo consiguió hacerla suspirar contra su boca. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Eso», murmuró Marcos sin soltar su cintura. «Sí ha sido un beso». Elisa quiso responder con algo ingenioso, algo que demostrara que tenía el control de la situación, pero lo único que salió de sus labios fue «Dios mío». Él se rió y el sonido vibró contra ella de una forma que le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. «Punto número 1, completado», dijo él. «¿Necesitas ayuda con los otros 9? Desde la terraza, el aplauso entusiasta de Martina y Lucía atravesó el ruido de la lluvia. Elisa cerró los ojos, preguntándose en qué momento exactamente su vida se había convertido en una comedia romántica de los años 90. Y lo más preocupante de todo, no estaba segura de querer que parara. Elisa no había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, su cerebro decidía reproducir en alta definición el momento exacto en que los labios de Marcos habían tocado los suyos. Y luego, como si eso no fuera suficiente tortura, añadía variaciones. ¿Y si le hubiera dicho algo ingenioso después? ¿Y si no se hubiera quedado ahí parada como una idiota mientras él le daba su número de teléfono? ¿Y si no hubiera huido prácticamente corriendo hacia el taxi que sus hermanas habían llamado? «Tienes cara de no haber pegado ojo», observó Carmen desde la cocina cuando Elisa apareció arrastrando los pies a las 7 de la mañana. «Es que no he pegado ojo», pensando en el chico misterioso. Elisa fulminó con la mirada a Martina, que entraba en ese momento bostezando. «¿Se lo has contado a mamá?» «No he tenido que contarle nada». Martina se sirvió café con una sonrisa satisfecha. «Le enviamos fotos en tiempo real». «¿Fotos?» «Tranquila, salías muy guapa». «Bueno, empapada como un perro callejero, pero guapa». Elisa dejó caer la cabeza sobre la mesa de la cocina con un golpe sordo. Su vida se había convertido oficialmente en un circo, y su familia era el público que compraba palomitas para disfrutar del espectáculo. ¿Y bien?» Carmen acercó su silla de ruedas hasta quedar junto a su hija. «¿Vas a llamarle?» «No». «¿Por qué no?» «Porque fue un momento de locura temporal, porque no le conozco de nada, porque probablemente sea un psicópata que colecciona cráneos en su sótano». «Los psicópatas no suelen besar tan bien», apuntó Lucía, apareciendo de la nada como siempre hacía. «Al menos según las estadísticas». «¿Hay estadísticas sobre eso?» Probablemente no, pero sonaba convincente. Elisa levantó la cabeza y miró a su familia. Su madre con esa expresión de esperanza mal disimulada. Sus hermanas con sus sonrisas cómplices. Las quería con locura, pero en ese momento habría pagado una fortuna por un poco de paz. «Tengo que ir a trabajar», anunció levantándose. «Es tu día libre», le recordó Martina. Maldición, lo había olvidado. «Pues tengo que hacer cosas». «¿Qué cosas?» «Cosas de adulta responsable. Ir al banco, comprar detergente». «Mentirosa patológica», murmuró Lucía. Elisa decidió que la dignidad estaba sobrevalorada y huyó hacia su habitación. Necesitaba una ducha, un plan y posiblemente una lobotomía que le extrajera el recuerdo de cómo se había sentido cuando Marcos la había sujetado por la cintura. Una hora después, duchada y vestida con sus vaqueros más cómodos y una camiseta que había visto tiempos mejores, Elisa caminaba por el Parque del Retiro intentando despejar la mente. El otoño había teñido los árboles de dorados y ocres, y el aire fresco le ayudaba a pensar con claridad. No iba a llamar a Marcos. Era una decisión tomada. Había sido un momento bonito, una anécdota que contar algún día, pero nada más.
Ella no era de esas mujeres que besaban a desconocidos y luego iniciaban romances apasionados. Ella era Elisa Navarro, la responsable, la sensata, la que siempre tomaba la decisión correcta, aunque fuera la más aburrida. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un número desconocido. ¿Sabes que cuando alguien te da su número se supone que debes usarlo? El corazón le dio un vuelco. Solo había una persona que podía ser. ¿Cómo has conseguido mi número?, escribió de vuelta. La respuesta llegó casi instantánea. Tu hermana, la pequeña, es muy colaboradora. Elisa iba a matar a Martina, lenta y dolorosamente. Eso es acoso, respondió. Técnicamente, acoso sería presentarme en tu casa sin avisar. Esto es simplemente perseverancia romántica. A pesar de sí misma, Elisa sonrió. Inmediatamente borró la sonrisa de su cara, como si alguien pudiera verla. ¿Qué quieres? Verte. 2 palabras, directas, sin adornos. Elisa se quedó mirando la pantalla durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. ¿Por qué?, escribió finalmente. Porque anoche besé a una mujer increíble bajo la lluvia y luego ella desapareció como Cenicienta, pero sin dejar ni un zapato. Y resulta que me gustaría conocerla mejor. No soy increíble, soy bastante normal, la verdad. Eso es exactamente lo que diría alguien increíble que no sabe que lo es. Elisa se sentó en un banco cercano, las piernas de repente incapaces de sostenerla. ¿Quién era este hombre y por qué insistía en tratarla como si fuera especial? No me conoces, escribió. Por eso quiero verte, para conocerte. Podrías decepcionarte. Lo dudo mucho, pero si insistes en advertirme, me arriesgaré. Elisa miró a su alrededor, como si el universo fuera a darle alguna señal sobre qué hacer. Lo único que vio fue a una pareja de ancianos caminando de la mano y a un hombre haciendo footing que casi se tropieza con un perro. Estoy en el Retiro, escribió antes de poder arrepentirse. Cerca del Palacio de Cristal. Dame 20 minutos. Elisa soltó el teléfono como si quemara. Acababa de citarse con un desconocido en un parque. Ella, la mujer que planificaba hasta las listas de la compra con una semana de antelación, los 20 minutos más largos de su vida pasaron entre caminar nerviosamente de un lado a otro y sentarse intentando parecer casual. Cuando finalmente lo vio acercarse por el sendero de grava, el estómago le dio un salto que debería ser médicamente preocupante. A la luz del día, sin la lluvia distorsionando su visión, Marcos era aún más atractivo de lo que recordaba. Llevaba una chaqueta de cuero marrón sobre una camiseta blanca, vaqueros oscuros y una sonrisa que sugería que sabía exactamente el efecto que causaba. «Has venido», dijo él deteniéndose frente a ella. «Tú también. Yo te invité. Habría sido raro no aparecer. Habría sido raro si fueras un asesino en serie». Marcos se rió y el sonido hizo cosas extrañas en el pecho de Elisa. ¿Sigues preocupada por lo de los cráneos en el sótano? ¿Cómo sabes? Elisa se interrumpió horrorizada. Martina, tu hermana es una fuente de información invaluable. Me ha contado muchas cosas interesantes. Voy a matarla. Antes de cometer homicidio fraterno, ¿te apetece dar un paseo? Elisa dudó solo un segundo antes de asentir. Empezaron a caminar por el sendero que bordeaba el estanque, el silencio entre ellos sorprendentemente cómodo. Entonces, dijo Marcos después de unos minutos, ¿cómo va la lista? Llevas menos de 24 horas conociéndome y ya me estás presionando. No es presión, es curiosidad genuina. Además, técnicamente te conozco desde anoche, así que ya van... Miró su reloj de forma teatral. Casi 18 horas. Una relación muy consolidada, claramente. La más larga que he tenido en meses, si te soy sincero. Elisa lo miró de reojo, intentando descifrar si bromeaba. Su expresión sugería que sí, pero había algo en sus ojos que contradecía el tono ligero. ¿Y tú qué?, preguntó ella. ¿A qué te dedicas cuando no vas por ahí besando a desconocidas en plazas? Trabajo en el sector editorial. Nada muy emocionante. Mi hermana Lucía trabaja en una editorial. Lo sé, me lo ha contado Martina. Por supuesto que sí. Siguieron caminando, intercambiando preguntas y respuestas como quien juega al tenis. Él preguntaba por su trabajo en el hospital, ella por su vida en Madrid. Él contaba anécdotas de su familia en el norte. Ella compartía historias de las locuras de sus hermanas. Era fácil, descubrió Elisa. Hablar con él era sorprendentemente fácil. Vale,
dijo Marcos de repente, deteniéndose junto a un puesto de churros. Necesito preguntarte algo importante. Más importante que mi historial de enfermedades infantiles, que aparentemente también conoces gracias a Martina. Mucho más importante. Se giró hacia ella con expresión seria. ¿Churros o porras? Elisa parpadeó. ¿Perdona? Es una pregunta fundamental. Define el carácter de una persona. Eso es ridículo. Es completamente científico, responde. Elisa miró el puesto, luego a Marcos, luego de vuelta al puesto. Una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. «Churros», dijo, «con chocolate espeso». Obviamente, repitió él, y su sonrisa se ensanchó de una forma que hizo que el estómago de Elisa diera otro de esos saltos preocupantes. Respuesta correcta. 5 minutos después estaban sentados en un banco, compartiendo una ración de churros y manchándose los dedos de chocolate como dos críos. Elisa no recordaba la última vez que había hecho algo tan simple y tan agradable. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Marcos lamiendo chocolate de su pulgar de una forma que Elisa intentó muy fuerte no encontrar atractiva. Ya lo estás haciendo. ¿Por qué guardaste la lista todos estos años? La pregunta la pilló desprevenida. Se tomó un momento para pensar, observando cómo el sol arrancaba reflejos dorados del agua del estanque. No lo sé, admitió finalmente. Supongo que era un recordatorio de quién quería ser antes de que la vida decidiera lo contrario. ¿Y quién quería ser? Alguien que hacía cosas, que vivía de verdad, no solo existía. Marcos no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era más suave que antes. Creo que esa persona sigue ahí. Anoche la vi bastante claramente. Elisa sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que llevaba años apretado tan fuerte que había olvidado que existía. «Apenas me conoces», repitió, aunque esta vez sonó más como una pregunta que como una objeción. «Entonces déjame conocerte». Marcos se giró hacia ella, y la intensidad de su mirada la clavó en el sitio. «Dame una oportunidad. 10 citas. Una por cada punto de tu lista». ¿10 citas? Si después de 10 citas decides que soy insoportable, desapareceré de tu vida. Pero algo me dice que no vas a querer que desaparezca. Eso es muy arrogante. Es confianza. Hay una diferencia. Elisa debería haber dicho que no. Debería haber dado una excusa educada y volver a su vida normal, segura, predecible. Pero la Elisa que había escrito esa lista a los 15 años, la Elisa que todavía vivía en algún lugar dentro de ella, estaba gritando que dijera que sí. «Una condición», dijo, sorprendiéndose a sí misma. «Dime, si en algún momento resulta que tienes cráneos en el sótano, me reservo el derecho a salir corriendo sin dar explicaciones». Marcos se echó a reír, un sonido cálido que Elisa sintió vibrar en su propio pecho. Trato hecho. Y así, manchada de chocolate y con el corazón latiendo demasiado rápido, Elisa Navarro Ruiz aceptó embarcarse en la aventura más aterradora de su vida. Dejar que alguien la conociera de verdad. 3 días después de los churros en el retiro, Elisa recibió un mensaje que la dejó mirando el teléfono durante 5 minutos completos. Cita número 2. Te recojo a las 20:00. Ponte algo cómodo para moverte. ¿Moverte cómo?, respondió con el corazón acelerado. Ya verás. Confía en mí. Confiar. Como si fuera tan fácil. A las 19:45, Elisa llevaba 40 minutos probándose ropa y su habitación parecía el escenario de una explosión textil. Martina estaba tumbada en la cama, ofreciendo comentarios nada útiles, mientras Lucía leía un libro, fingiendo que no prestaba atención a la crisis existencial de su hermana. «El vestido negro», sugirió Martina. «Ha dicho algo cómodo para moverse. El vestido negro te permite moverte. Me permite dar pasos de 15 centímetros como máximo. Eso es movimiento». «Martina, por favor, ¿qué tal los pantalones de yoga?», intervino Lucía sin levantar la vista del libro. «No voy a ir a una cita con pantalones de yoga. Ha dicho algo cómodo. Cómodo, no de andar por casa». El timbre sonó y Elisa sintió que el alma se le salía del cuerpo. «Ya está aquí y no llevo ni pantalones», casi gritó. «Técnicamente lleva ropa interior», apuntó Martina. «Algunos considerarían eso suficiente». «Martina, yo le abro». Lucía se levantó con calma. «Tú tienes 2 minutos para ponerte algo». Elisa cogió lo primero que encontró, unos vaqueros ajustados, una blusa blanca
y sus zapatillas deportivas más presentables. Se miró al espejo, se alisó el pelo inútilmente y salió de la habitación justo a tiempo para escuchar a su madre ofrecerle a Marcos un álbum de fotos de su infancia. «Mamá, no». Carmen la miró con absoluta inocencia. Solo le estaba enseñando lo mona que eras de pequeña. Especialmente la de la bañera, añadió Marcos con una sonrisa diabólica. Muy tierna. Nos vamos. Ahora, inmediatamente. Prácticamente arrastró a Marcos hacia la puerta mientras su familia se despedía con un entusiasmo que rozaba lo vergonzoso. Una vez fuera, apoyó la espalda contra la pared del pasillo y respiró hondo. «Tu familia es maravillosa», dijo Marcos claramente divertido. «Mi familia es un desastre encantador. ¿Has visto la foto de la bañera? Con patito de goma incluido. Muy memorable». Elisa se tapó la cara con las manos, deseando que la tierra la tragara. Marcos se acercó y le apartó las manos con suavidad, obligándola a mirarlo. «Oye», dijo, y su voz era más tierna de lo que Elisa esperaba. «Me ha gustado. Ver de dónde vienes, conocer a tu familia, me ha gustado. Son demasiado, son perfectas y claramente te quieren mucho». Elisa no supo qué responder a eso, así que optó por cambiar de tema. «¿Vas a decirme a dónde vamos?». La sonrisa de Marcos volvió a adquirir ese toque travieso que Elisa empezaba a reconocer como señal de peligro. «¿Recuerdas el punto número 2 de tu lista?». El estómago de Elisa se contrajo. «Bailar en medio de una plaza sin importarme quién me mire», recitó. «Marcos, no». «Marcos, sí. No sé bailar. Eso es estadísticamente improbable. Hablo en serio. Tengo 2 pies izquierdos. 3, posiblemente. Entonces será divertido. Para ti, quizás». Marcos la tomó de la mano y la guió hacia las escaleras. El contacto de sus dedos entrelazados envió una corriente eléctrica por el brazo de Elisa, que intentó ignorar sin éxito. «Confía en mí», repitió él. 20 minutos después, estaban en el corazón de la Plaza Mayor, rodeados de turistas, músicos callejeros y el bullicio típico de un viernes por la noche en Madrid. La plaza estaba iluminada por farolas que proyectaban sombras doradas sobre los adoquines, y en una esquina, un grupo de músicos tocaba algo que sonaba a flamenco moderno. «No voy a bailar aquí», dijo Elisa clavándose en el sitio. «¿Por qué no?». «Porque hay literalmente cientos de personas mirando, y ninguna de ellas te conoce, ni les importa lo que hagas». «Me importa a mí». Marcos se detuvo frente a ella, tomándola de ambas manos. «Elisa, ¿puedo contarte un secreto? ¿Ahora? Es relevante, te lo prometo». Ella asintió más por curiosidad que por cualquier otra cosa. «Hace 3 años», comenzó él, con la voz más seria de lo que le había escuchado hasta ahora. «Estaba tan obsesionado con lo que la gente pensaba de mí que dejé pasar la oportunidad más importante de mi vida. Un proyecto que podría haber cambiado todo. Una persona que podría haber sido». Se detuvo, sacudiendo la cabeza. «No importa. El punto es que pasé tanto tiempo preocupándome por las opiniones de los demás que me olvidé de vivir. Y cuando me di cuenta, ya era tarde. ¿Qué pasó? Aprendí. De la peor manera posible, pero aprendí. Y ahora, cuando veo a alguien tan preocupado por el qué dirán como lo estaba yo, quiero ayudarla a no cometer el mismo error». Elisa lo miró fijamente, buscando señales de mentira o manipulación. No encontró ninguna, solo sinceridad y algo parecido al dolor. «No sé bailar», repitió, pero su voz había perdido la resistencia anterior. «Yo te enseño». La música cambió a algo más lento, más romántico. Marcos la atrajo hacia él, colocando una mano en su cintura con la misma naturalidad que si hubieran hecho esto 1000 veces. «Pon tu mano en mi hombro», instruyó. «La otra la tengo yo. Y ahora solo sígueme». Elisa intentó protestar, pero Marcos ya la estaba moviendo, guiándola con una seguridad que hacía que todo pareciera fácil. Un paso a la derecha, uno atrás, un giro suave. Ella tropezó con sus propios pies al menos 3 veces en los primeros 30 segundos. «Esto es un desastre», murmuró contra su hombro. «Esto es perfecto», contradijo él. «Deja de pensar tanto. No sé hacer eso. Cierra los ojos». «¿Qué?». «Cierra los ojos, confía en mí». Por alguna razón que no podía explicar, Elisa obedeció, y algo cambió. Sin la distracción de la plaza, de la gente, de su propio reflejo en los escaparates, solo quedaba la música,
el calor del cuerpo de Marcos contra el suyo y el ritmo que poco a poco empezó a sentir en lugar de pensar. Eso es. La voz de Marcos era un murmullo cerca de su oído. Así, bailaron, no con elegancia ni técnica, pero bailaron, y en algún momento, Elisa dejó de tropezar, dejó de contar los pasos, dejó de preocuparse por quién la estuviera mirando. Cuando abrió los ojos, descubrió que Marcos la observaba con una expresión que hizo que algo en su interior se derritiera. «¿Ves?», dijo él. «Sabías bailar. Solo tenías que dejar de pensar en cómo hacerlo. Sigo siendo terrible. Eres encantadoramente imperfecta, que es mucho mejor que ser perfecta y aburrida». Elisa se rió, y el sonido la sorprendió a ella misma. ¿Cuánto tiempo hacía que no se reía así, sin contención, sin preocuparse por si era demasiado alto o demasiado escandaloso? La música cambió de nuevo, esta vez a algo más rápido, más alegre. A su alrededor otras parejas y grupos se habían unido al baile improvisado, y Elisa, la mujer que nunca hacía nada espontáneo, se encontró girando bajo el brazo de Marcos, dejando que él la guiara en movimientos cada vez más atrevidos. En un momento dado, él la hizo girar hacia afuera y tiró de ella para traerla de vuelta. El impulso la lanzó contra su pecho, dejándolos nariz con nariz, respirando el mismo aire. «Punto número 2», susurró Marcos. «Completado. Técnicamente todavía me importa quién me mire», respondió ella, igualmente bajito. «Pero estás bailando de todas formas». «Estoy bailando de todas formas», admitió. La sonrisa de Marcos era contagiosa, imposible de resistir. Elisa se descubrió sonriendo también, con los labios tan cerca de los de él que habría bastado un suspiro para cerrar la distancia. «Me gustas, Elisa Navarro», dijo él, y sus palabras vibraron contra la boca de ella. «Me gustas mucho. Apenas me conoces». La respuesta salió automática, pero ya no sonaba a objeción, sonaba a rendición. «Entonces seguiré conociéndote, una cita a la vez, un punto de la lista a la vez, hasta que te quede claro lo extraordinaria que eres». Elisa quería protestar, quería enumerar todas las razones por las que aquello era una locura, por las que ella no era extraordinaria ni especial ni ninguna de las cosas que él parecía ver en ella, pero estaba cansada de protestar, cansada de ser la voz de la razón, cansada de existir en lugar de vivir. Así que, en lugar de protestar, lo besó. Allí, en medio de la Plaza Mayor, rodeada de desconocidos y músicos callejeros, Elisa besó a Marcos como si el mundo pudiera acabarse mañana. Y esta vez, cuando se separaron, no huyó. «¿Tercera cita?», preguntó él, ligeramente sin aliento. «Tercera cita», confirmó ella. Y mientras caminaban de vuelta por las calles de Madrid, con los dedos entrelazados y el sabor del otro todavía en los labios, Elisa pensó que quizás, solo quizás, la chica que había escrito esa lista a los 15 años no estaba tan perdida como creía. Quizás solo había estado esperando a que alguien la ayudara a encontrar el camino de vuelta. Una semana. Había pasado una semana desde el baile en la Plaza Mayor, y Elisa todavía se sorprendía sonriendo como una tonta cada vez que miraba el móvil. Los mensajes de Marcos llegaban a todas horas. Fotos de su café matutino, observaciones absurdas sobre los pasajeros del metro, preguntas aleatorias como ¿prefieres poder volar o ser invisible?, que derivaban en conversaciones de horas. Era ridículo, era maravilloso, era aterrador. Tierra llamando a Elisa. La voz de su compañera Clara la sacó de su ensimismamiento. «Llevas 5 minutos mirando esa vía intravenosa como si fuera a revelarte los secretos del universo». Elisa parpadeó, volviendo a la realidad del hospital. El pasillo de la planta de traumatología olía a desinfectante y a ese particular aroma institucional que ya formaba parte de su vida. «Perdona, estaba pensando». Ya, pensando». Clara le guiñó un ojo con complicidad. «¿Tiene nombre ese pensamiento?». Antes de que Elisa pudiera responder, una voz familiar resonó por el pasillo. Una voz que le heló la sangre. «¿Elisa? ¿Elisa Navarro?». No. Se giró lentamente, como en una película de terror, rezando por estar equivocada. Pero ahí estaba, caminando hacia ella con esa sonrisa perfecta y ese traje que probablemente costaba más que 3 meses de su alquiler. Ricardo Mendoza.
su ex. El hombre que le había dicho que era demasiado simple y que él merecía algo mejor. Vaya, qué casualidad, dijo Ricardo deteniéndose a una distancia que invadía ligeramente su espacio personal. Sabía que trabajabas aquí, pero no esperaba encontrarte. Ricardo, su voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Qué haces aquí? Mi padre tuvo un pequeño accidente. Nada grave, una caída tonta. Ya sabes cómo son los mayores. Elisa asintió, sin saber muy bien qué decir. La última vez que había visto a Ricardo fue hace casi 2 años, cuando él le había soltado su discurso sobre niveles y merecimientos mientras ella intentaba no llorar en medio de un restaurante. Estás muy bien, dijo él, recorriéndola con la mirada de una forma que la hizo sentir incómoda. Diferente, más, no sé, más segura. Han pasado 2 años, la gente cambia. Ya veo. Ricardo dio un paso más cerca. Oye, me alegro de haberte encontrado. He pensado mucho en ti últimamente, ¿sabes? En nosotros, en cómo terminaron las cosas. Elisa sintió que algo se tensaba en su estómago. Conocía ese tono. Era el tono de Ricardo cuando quería algo. Las cosas terminaron porque tú decidiste que yo no era suficiente, le recordó. Fui un idiota, admitió él con una expresión de arrepentimiento tan ensayada que parecía sacada de un manual. Era joven, estúpido, no sabía lo que tenía. Ricardo, déjame invitarte a cenar, por los viejos tiempos, para disculparme como es debido. Y ahí estaba, la trampa. La invitación envuelta en palabras bonitas que en realidad significaba: he vuelto y espero que sigas tan desesperada como para aceptar las migajas que te ofrezco. La vieja Elisa habría dicho que sí, habría tartamudeado una excusa sobre pensarlo, habría evitado el conflicto, habría huido a casa para llamar a sus hermanas y preguntarles qué hacer. La vieja Elisa habría sentido que debía darle una oportunidad, porque ¿quién era ella para rechazar a alguien que se disculpaba? Pero la vieja Elisa no había besado a un desconocido bajo la lluvia, no había bailado en la Plaza Mayor, no había empezado a recordar quién quería ser. No, dijo. Ricardo parpadeó, claramente descolocado. ¿Perdona? He dicho que no. No quiero cenar contigo. Elisa, solo estoy intentando. Sé lo que estás intentando, lo interrumpió, y por primera vez en su vida no se disculpó por hacerlo. Pero no me interesa. Lo que tuvimos terminó hace 2 años, y francamente, me hiciste un favor. ¿Un favor? Me dijiste que era demasiado simple, que merecías algo mejor. Elisa se sorprendió de lo calmada que sonaba su voz, de lo firme que se sentía. Y tenías razón. Tú merecías algo mejor para ti, y yo merecía algo mejor que tú. Así que gracias, Ricardo. Gracias por dejarme ir. La expresión de Ricardo pasó de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente a algo parecido a la irritación. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, especialmente no ella. Veo que has cambiado, dijo, y ya no sonaba tan encantador. Espero que ese cambio te haga feliz. Lo está haciendo. Ricardo abrió la boca para responder, pero algo detrás de Elisa captó su atención. Sus ojos se entrecerraron. ¿Elisa? Ella se giró y su corazón dio un salto. Marcos estaba al final del pasillo, con un ramo de flores en una mano y una bolsa de papel en la otra. Su expresión era difícil de leer mientras caminaba hacia ellos. «Marcos, ¿qué haces aquí? Pensé en sorprenderte en tu descanso», dijo él, pero sus ojos no se apartaban de Ricardo. «Veo que estás ocupada». «No, no estoy». Elisa se volvió hacia Ricardo. Ricardo ya se iba. La tensión entre los dos hombres era casi palpable. Ricardo, con su traje caro y su sonrisa de anuncio, evaluaba a Marcos con esa mirada de superioridad que Elisa conocía tan bien. Marcos, por su parte, se había situado ligeramente delante de Elisa, como un escudo instintivo. «¿Y este es?», preguntó Ricardo dejando la frase en el aire. «Marcos», respondió él, y su voz tenía un filo que Elisa no le había escuchado antes. El novio de Elisa. El estómago de Elisa dio un vuelco. ¿Novio? No habían hablado de etiquetas, no habían definido nada. Pero la forma en que Marcos lo dijo, con esa naturalidad posesiva, hizo que algo cálido se extendiera por su pecho. Ricardo soltó una risa que pretendía ser despreocupada, pero sonó forzada. «Vaya, Elisa, no pierdes el tiempo». «El tiempo es precisamente lo que no pienso seguir perdiendo», respondió ella.
Espero que tu padre se recupere pronto, Ricardo. Adiós. Y sin esperar respuesta, tomó la mano de Marcos y lo guió hacia la sala de descanso, dejando a Ricardo plantado en medio del pasillo con su ego magullado. Una vez dentro, con la puerta cerrada, Elisa soltó todo el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Novio?, preguntó girándose hacia Marcos. Él tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. «Se me escapó». «¿Se te escapó?» «Vale, no se me escapó, pero la forma en que te estaba mirando ese imbécil». Marcos apretó la mandíbula. «¿Quién era?» «Mi ex, Ricardo. ¿El que te dijo que eras demasiado simple?» Elisa asintió, sorprendida de que lo recordara. «Martina, ¿verdad?» «Martina», confirmó ella. «Algún día voy a tener que hablar seriamente con mi hermana sobre los límites de la privacidad». Marcos dejó las flores y la bolsa sobre la mesa y se acercó a ella. Sus manos encontraron su cintura con esa familiaridad que hacía que a Elisa se le acelerara el pulso. «¿Estás bien?», preguntó, y su voz había perdido el filo anterior. Ahora solo quedaba preocupación genuina. «Estoy bien, mejor que bien, de hecho». «¿Sí? Le he dicho que no». Una sonrisa comenzó a formarse en los labios de Elisa, sin disculparme, sin excusas, solo no. La expresión de Marcos se suavizó y algo parecido al orgullo brilló en sus ojos. «Punto número 3, dijo. «Completado». «Completado», confirmó ella. Y entonces Marcos la besó, allí mismo, en la sala de descanso del hospital que olía a café recalentado y a desinfectante. Y Elisa pensó que de todos los lugares donde la habían besado en su vida, este era extrañamente perfecto. Cuando se separaron, ella señaló la bolsa de papel con curiosidad. «¿Qué hay ahí?» «Churros», sonrió él. «Por si acaso tenías un mal día». Elisa se rió, sacudiendo la cabeza. «¿Sabes? Creo que empiezas a conocerme demasiado bien. Ese es el plan, Elisa Navarro». Marcos le apartó un mechón de pelo de la cara con una ternura que la desarmó. Ese ha sido el plan desde el principio. El punto número 4 de la lista decía, escaparme a algún lugar sola, aunque sea por un día. Pero cuando Marcos le propuso una escapada de fin de semana a un pueblo costero en Cantabria, Elisa decidió que las reglas estaban hechas para romperse. «Es solo una noche», había dicho él, «una noche lejos de todo, sin trabajo, sin obligaciones, sin hermanas metiéndose en tu vida». «Mis hermanas van a meterse igualmente. Tienen un grupo de WhatsApp dedicado exclusivamente a espiarme. Entonces démosles algo interesante que espiar». Y así, una semana después del encuentro con Ricardo, Elisa se encontraba en el asiento del copiloto del coche de Marcos, viendo cómo Madrid desaparecía por el retrovisor mientras la carretera se abría ante ellos. El pueblo se llamaba Comillas, y Elisa lo había visto en fotos, pero nada la había preparado para la realidad. Calles empedradas que serpenteaban entre edificios de piedra, el olor a mar mezclado con el de las flores silvestres y una luz dorada que parecía sacada de un cuadro impresionista. «Es precioso», murmuró mientras caminaban hacia el pequeño hotel que Marcos había reservado. «Solía venir aquí de pequeño», dijo él. «Mi abuela vivía en el pueblo de al lado. Este lugar siempre me pareció mágico». El hotel era una casona antigua reconvertida, con vigas de madera en el techo y vistas al mar desde las ventanas. La habitación que les asignaron tenía una cama enorme, cubierta con sábanas blancas, y una chimenea que el encargado prometió encender cuando cayera la noche. «Una habitación», observó Elisa intentando que su voz sonara casual. «Puedo pedir otra si prefieres», dijo Marcos inmediatamente. «No quiero que pienses que...» «No», lo interrumpió ella, sorprendiéndose a sí misma. «Está bien. Una habitación está bien». La sonrisa de Marcos fue como el amanecer, lenta, cálida, imposible de ignorar. Pasaron la tarde explorando el pueblo como dos turistas cualquiera. Visitaron el Capricho de Gaudí, esa locura arquitectónica que parecía un castillo de cuento. Comieron rabas en un chiringuito con vistas al Cantábrico. Se sentaron en un banco frente al mar y hablaron de todo y de nada, de sus familias, de sus miedos, de los sueños que habían abandonado y los que todavía guardaban en secreto. «¿Por qué yo?», preguntó Elisa cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. «¿A qué te refieres?» «Aquella noche, en la plaza. Podrías haber ignorado mi conversación con mis hermanas. Podrías haber seguido con tu vida. ¿Por qué decidiste acercarte?»
Marcos guardó silencio durante un momento, mirando el horizonte donde el sol se hundía en el mar. «Porque me recordaste a alguien», dijo finalmente. «A mí mismo. Hace unos años, antes de que aprendiera que la vida es demasiado corta para vivir con miedo. ¿Qué pasó hace unos años? Perdí a alguien». Su voz se volvió más suave, más vulnerable. «Alguien importante. Y me di cuenta de que había pasado tanto tiempo preocupándome por el futuro que me había olvidado de vivir el presente. Cuando te vi aquella noche, hablando de esa lista, de todos esos sueños que habías guardado, no sé, algo en mí reconoció algo en ti». Elisa le tomó la mano entrelazando sus dedos con los de él. «Lo siento», dijo, «por lo que perdiste. Yo también lo sentí, durante mucho tiempo, pero luego entendí que el mejor homenaje que podía hacerle era vivir, de verdad, sin reservas». Se miraron durante un momento que pareció estirarse hasta el infinito, y Elisa supo, con una certeza que la sorprendió, que estaba exactamente donde quería estar. Volvieron al hotel cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer. La chimenea crepitaba en la habitación, llenando el espacio de una luz dorada y un calor acogedor. Alguien había dejado una botella de vino y 2 copas sobre la mesita junto a la ventana. «¿Vino?», ofreció Marcos. «Por favor». Se sentaron en el pequeño sofá frente al fuego, con las copas en la mano y el silencio cómodo envolviéndolos. Elisa apoyó la cabeza en el hombro de Marcos, sintiendo cómo su respiración se acompasaba con la de él. «Gracias», murmuró. «¿Por qué? Por esto, por todo, por hacerme recordar quién quería ser». Marcos dejó su copa en la mesa y se giró hacia ella. Sus ojos, iluminados por el fuego, tenían una intensidad que hizo que el corazón de Elisa se acelerara. «Elisa», dijo y su voz era apenas un susurro, «quiero besarte. Ya me has besado antes. No así, no como quiero besarte ahora». El aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo que había estado construyéndose desde aquella primera noche bajo la lluvia. Elisa dejó su copa junto a la de él y alzó la mano para acariciarle la mejilla. «Entonces bésame», dijo, y él lo hizo. Este beso fue diferente a todos los anteriores, más lento, más profundo, más deliberado. Las manos de Marcos se enredaron en su pelo, mientras su boca exploraba la de ella, con una dedicación que la dejó sin aliento. Elisa sintió cómo el calor del fuego se mezclaba con otro calor más intenso que nacía en su interior. «Elisa», murmuró él contra sus labios, «si quieres que pare, no quiero que pares». Él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, buscando confirmación. Lo que encontró debió satisfacerle, porque su siguiente beso fue más urgente, más hambriento. Se movieron sin romper el contacto, sin dejar de tocarse, hasta que la cama quedó bajo ellos y las sábanas blancas se convirtieron en un mar revuelto. Las manos de Marcos recorrieron su cuerpo con una mezcla de reverencia y deseo que hizo que Elisa se arqueara hacia él. Cada caricia dejaba un rastro de fuego sobre su piel, cada beso una promesa. «Eres preciosa», susurró él mientras sus labios descendían por su cuello, por su clavícula, por el valle entre sus pechos, tan increíblemente preciosa. Elisa se perdió en las sensaciones, el peso de él sobre ella, el roce de su piel contra la suya, el ritmo que fueron construyendo juntos como una melodía que solo ellos podían escuchar. Se aferró a sus hombros cuando la intensidad se volvió casi insoportable, pronunciando su nombre como una plegaria, mientras él la llevaba más y más alto. Cuando finalmente se derrumbaron juntos, con los corazones latiendo al unísono y los cuerpos enredados en las sábanas arrugadas, Elisa sintió que algo fundamental había cambiado, no solo en su cuerpo, que todavía vibraba con los ecos del placer, sino en su alma. «¡Guau!», murmuró contra el pecho de Marcos. Él se rió, un sonido grave que vibró contra su mejilla. «¡Guau! Efectivamente, ¿esto contaba como algún punto de la lista? No lo sé». Marcos le apartó el pelo de la cara con ternura. «Pero si no lo era, deberíamos añadirlo». Elisa se rió sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años, quizás en toda su vida. «¿Marcos? Creo que me estoy enamorando de ti». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Elisa contuvo el aliento, esperando el pánico, la huida, las excusas que había aprendido a esperar de los hombres cuando las cosas se ponían serias. Pero Marcos solo la abrazó más fuerte,
besándole la coronilla con una dulzura que la hizo querer llorar. «Yo no creo», dijo él. «Yo lo sé. Me enamoré de ti la noche que te vi bailar bajo la lluvia, sin música, completamente empapada, riéndote como si el mundo no existiera. Eso fue antes de besarnos. Lo sé, por eso tuve que besarte, porque sabía que si no lo hacía me arrepentiría el resto de mi vida». Elisa alzó la cabeza para mirarlo. En la penumbra de la habitación, iluminado solo por las brasas moribundas de la chimenea, sus ojos brillaban con una verdad que no dejaba espacio para las dudas. «¿Y ahora?», preguntó ella. «¿Te arrepientes?». «De nada», respondió él. «De absolutamente nada». Y mientras el sueño los envolvía, acurrucados en aquella cama que olía a mar y a ellos, Elisa pensó que quizás los finales felices no eran solo para las películas. Quizás, solo quizás, también podían ser para chicas como ella. 2 semanas después de comillas, Elisa descubrió que estar enamorada era agotador. No por el amor en sí, que resultaba ser bastante maravilloso, sino por el interrogatorio constante al que su familia la sometía cada vez que cruzaba la puerta de casa. «¿Y cuándo lo traes a cenar formalmente?», preguntó Carmen por 15ª vez esa semana. «Mamá, ya lo conocéis. Estuvo aquí antes de nuestra primera cita. Eso no cuenta. Eso fue un secuestro express. Necesitamos una cena de verdad, con tiempo para evaluarlo apropiadamente». «¿Evaluarlo?». «Hacerle las preguntas importantes», intervino Lucía desde el sofá sin levantar la vista de su libro. «Como cuáles son sus intenciones, su situación financiera, su historial médico familiar, y si prefiere el cocido madrileño o el asturiano», añadió Martina. «Eso dice mucho de una persona». Elisa se dejó caer en la silla de la cocina, derrotada. «Sois conscientes de que esto es completamente medieval, ¿verdad?». «Es tradición», corrigió Carmen. «Y la tradición existe por algo». La tradición también incluía quemar brujas. «No seas dramática, hija. Solo queremos cenar con tu novio». «¿Es eso mucho pedir?». El problema era que no era mucho pedir. Y Elisa lo sabía. Pero la idea de someter a Marcos al escrutinio completo de su familia le provocaba una ansiedad que no sabía muy bien cómo manejar. «Vale», cedió finalmente, «este sábado, pero tenéis que prometerme que os comportaréis». «¿Nosotras?». Martina se llevó una mano al pecho con expresión ofendida. «Somos la personificación de la compostura. Martina, la semana pasada le preguntaste a mi jefa si alguna vez había considerado la cirugía estética. Era una pregunta genuina. Esa mujer tiene la frente más inmóvil que he visto en mi vida. Nos comportaremos», prometió Carmen lanzándole una mirada de advertencia a Martina. «Como señoritas». El sábado llegó demasiado rápido. Elisa había pasado toda la mañana limpiando el apartamento como si la reina de Inglaterra fuera a visitarlas, reorganizando los cojines del sofá al menos 7 veces y cambiando el mantel de la mesa 3. «Relájate», le dijo Lucía mientras la veía alisar las servilletas por enésima vez. «Marcos ya sabe que no somos la familia Von Trapp. ¿Y si decide que somos demasiado? ¿Demasiado qué? Demasiado nosotras». Lucía dejó lo que estaba haciendo y se acercó a su hermana, tomándola de los hombros. «Heli, ese hombre te vio bailar empapada en medio de una plaza». Aguantó el interrogatorio de Martina por teléfono y se enfrentó a tu ex en un pasillo de hospital. «Creo que puede con una cena familiar. Pero nada. Si no puede con esto, no merece estar contigo. Y algo me dice que Marcos puede con esto y con mucho más». El timbre sonó a las 8 en punto. Elisa corrió a abrir, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podían oírlo. Marcos estaba en el umbral con una botella de vino en una mano, un ramo de flores en la otra y una caja de pasteles de una de las mejores pastelerías de Madrid bajo el brazo. «He venido preparado», dijo con una sonrisa nerviosa que Elisa encontró inexplicablemente adorable. «Vino para la cena, flores para tu madre y sobornos azucarados para tus hermanas. Eres un hombre inteligente. Supervivencia básica. He leído sobre cenas con familias españolas. Sé que esto es prácticamente un deporte de combate». Elisa se rió, sintiendo cómo parte de la tensión abandonaba sus hombros. Lo tomó de la mano y lo guió hacia el interior del apartamento. «Bienvenido al circo». La cena comenzó sorprendentemente bien. Carmen había preparado su famosa tortilla de patatas,
la que guardaba para ocasiones especiales, y el vino que Marcos trajo resultó ser el favorito de Lucía. La conversación fluía con facilidad, salpicada de anécdotas familiares que Elisa habría preferido mantener en secreto, pero que sus hermanas se empeñaban en compartir. Y entonces Elisa, que tenía como 7 años, decidió que quería ser veterinaria, contaba Martina entre risas. Así que trajo a casa todos los gatos callejeros del barrio. Teníamos como 15 gatos viviendo en el balcón. Eran 12, corrigió Elisa, y los encontré hogares a todos. Después de que mamá tuviera que explicarle al casero por qué nuestro balcón olía a zoo, Marcos escuchaba cada historia con genuino interés, riéndose en los momentos apropiados y haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. Y cada vez que sus ojos encontraban los de Elisa, había en ellos una calidez que la hacía sentir como si todo estuviera bien en el mundo. «Bueno», dijo Carmen cuando los platos de la cena fueron retirados, «¿quién quiere postre?» «Yo traje pasteles», ofreció Marcos. «Perfecto. Elisa, ¿por qué no sirves el café mientras yo traigo los dulces?» Elisa se levantó para ir a la cocina, pero la voz de Marcos la detuvo. «Espera», dijo con ese brillo travieso en los ojos que ella había aprendido a reconocer. «Antes de la cena, dijiste que había un punto de la lista que nunca habías conseguido completar. Algo sobre el postre». Elisa frunció el ceño, confundida. Entonces recordó, el punto número 5, comer postre antes que la comida. «Marcos, ya hemos cenado, pero no hemos comido postre, y técnicamente mañana es otro día, lo que significa que si comemos postre ahora, estamos comiéndolo antes de la comida de mañana». Eso es, Elisa buscó la palabra, hacer trampa interpretativa. Es pensar creativamente. Carmen, Lucía y Martina observaban el intercambio con expresiones que iban desde la confusión hasta la diversión. «¿De qué lista habláis?», preguntó Carmen. «Es una larga historia, mamá. Tenemos tiempo y pasteles». Elisa miró a Marcos, que le devolvió la mirada con una sonrisa de aliento. Suspiró sabiendo que no había forma de escapar de esto. «Vale, pero necesito que nadie se ría». «No prometemos nada», dijo Martina. Elisa les contó todo. La lista que había encontrado, los puntos que había ido completando, cómo Marcos había aparecido en su vida justo cuando ella había decidido intentar recuperar a la chica que solía ser. Para cuando terminó, Carmen tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Mi niña», susurró extendiendo la mano para tomarla de su hija. «No tenía ni idea. No quería preocuparos». Elisa Navarro. La voz de Carmen era firme a pesar de la emoción. «Llevas 14 años cuidando de esta familia. ¿Cuándo vas a entender que nosotras también queremos cuidar de ti?» El nudo en la garganta de Elisa se apretó. Sintió la mano de Marcos en su espalda, un ancla silenciosa. «No sé cómo dejar que me cuiden», admitió, y su voz se quebró. «He pasado tanto tiempo siendo la fuerte que no sé cómo ser otra cosa». «Pues empieza por esto». Lucía se levantó y trajo la caja de pasteles. «Empieza por comerte un maldito pastel antes de la comida, sin sentir que tienes que justificarlo». Martina asintió con entusiasmo. «Y si alguien te dice algo, le dices que te da igual. Porque te da igual, ¿verdad?» Elisa miró la caja abierta, los pasteles perfectamente ordenados, y sintió algo aflojarse en su pecho. «Me da igual», repitió, y por primera vez en su vida lo decía en serio. Tomó un pastel de chocolate, el más grande de todos, y le dio un mordisco sin ceremonias. El sabor explotó en su lengua, dulce y rico, y absolutamente decadente. «Punto número 5», dijo Marcos levantando su propio pastel como si fuera una copa de champán. «Completado». Y allí, en la pequeña cocina del apartamento de Malasaña, rodeada de su familia y del hombre que había irrumpido en su vida como un huracán bienvenido, Elisa se permitió ser simplemente ella, sin disculpas, sin justificaciones, sin el peso de tener que ser perfecta. Era, pensó mientras el chocolate se derretía en su boca, el mejor postre que había probado en su vida. 10 días antes de su cumpleaños, Elisa recibió una llamada que lo cambió todo. Estaba en el hospital terminando su turno cuando el nombre de Marcos apareció en la pantalla. Sonrió automáticamente, ese reflejo pavloviano que había desarrollado en las últimas semanas. «Hola, guapo». «Elisa», la voz de Marcos sonaba extraña, tensa. «Necesito contarte algo».
El estómago de Elisa se contrajo. Nada bueno empezaba con «Necesito contarte algo». «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Es solo que... ¿Puedes venir a mi apartamento cuando salgas? Hay algo que deberías saber, algo que debería haberte contado hace tiempo». El trayecto hasta el piso de Marcos, en el barrio de Salamanca, fue el más largo de su vida. Su mente generaba escenarios catastróficos a velocidad alarmante. Estaba casado, tenía hijos secretos, era un espía internacional, coleccionaba cráneos en el sótano después de todo. Cuando Marcos abrió la puerta, su expresión confirmó sus peores temores. Parecía asustado. Y Marcos nunca parecía asustado. «Pasa», dijo haciéndose a un lado. El apartamento era tal como Elisa lo recordaba de las pocas veces que había estado allí. Amplio, luminoso, decorado con un gusto que sugería dinero, pero no ostentación. Había libros por todas partes, apilados en estanterías y mesas, y las vistas a los tejados de Madrid habrían sido impresionantes si ella hubiera sido capaz de prestarles atención. «Me estás asustando», dijo, quedándose de pie en medio del salón. «Sea lo que sea, dímelo ya». Marcos se pasó una mano por el pelo, ese gesto que Elisa había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo. «¿Recuerdas que te dije que trabajaba en el sector editorial?» «Sí, no te mentí, pero tampoco te dije toda la verdad». Elisa esperó, el corazón latiéndole en los oídos. «Mi apellido completo es Marcos Velázquez Coronado. Mi familia es dueña de Grupo Editorial Coronado». El nombre resonó en la mente de Elisa. Grupo Editorial Coronado. Una de las editoriales más grandes de España. La editorial donde trabajaba su hermana Lucía. «Espera», dijo lentamente. «¿Eres el hijo de Eduardo Velázquez Coronado, el fundador?» «Sí». Elisa se dejó caer en el sofá, las piernas incapaces de sostenerla. «Eres millonario. Técnicamente mi familia es millonaria. Yo solo... Marcos, vives en Salamanca. Este apartamento probablemente cuesta más que todo lo que mi familia ha ganado en una década. Por eso no te lo dije». Marcos se sentó frente a ella en la mesa de café tomándole las manos, porque sabía cómo reaccionarías, porque sabía que pensarías que cambia las cosas. ¿Y no las cambia? ¿Por qué habría de cambiarlas? Elisa soltó una risa incrédula. «Marcos, soy auxiliar de enfermería. Vivo en un piso de 60 metros cuadrados con mi madre y mis hermanas. Mi ropa más cara es un vestido que compré en rebajas hace 3 años. Y tú eres... Soy el mismo hombre que te besó bajo la lluvia», interrumpió él apretando sus manos. «El mismo que baila fatal, pero lo hace de todas formas porque a ti te hace sonreír. El mismo que se enamora un poco más de ti cada vez que te veo comerte un churro, manchándote toda la barbilla de chocolate. No me mancho la barbilla, te manchas la barbilla. Es adorable». Elisa bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas, las de ella, con las uñas cortas y prácticas de quien trabaja en un hospital. Las de él, cuidadas y suaves, manos que nunca habían tenido que fregar platos para sobrevivir. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque tenía miedo», admitió Marcos. «Cada vez que he intentado tener algo real con alguien, el dinero lo ha arruinado. O les importaba demasiado o les importaba demasiado poco. Nunca encontraba el equilibrio. Y contigo quería que me conocieras a mí, solo a mí, antes de que el apellido y las cuentas bancarias complicaran las cosas. Y ahora faltan 10 días para tu cumpleaños, y hay un punto en tu lista que dice hacer algo que me aterrorice. Bueno, esto es lo que a mí me aterroriza, Elisa. Perderte. Perderte porque fui un cobarde que no supo contarte la verdad a tiempo». Elisa alzó la vista. Encontrando sus ojos, vio el miedo en ellos, el mismo miedo que ella sentía cada vez que algo bueno le pasaba. El miedo de que se lo arrebataran. «¿Hay algo más que no me hayas contado?», preguntó. «¿Algún otro secreto familiar? ¿Una exesposa escondida? ¿Una doble vida como ladrón de arte?» «No». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Marcos. «Nada de eso. Solo el dinero. Solo el dinero», repitió Elisa, sacudiendo la cabeza. «Lo dices como si fuera poca cosa. Comparado con perderte es poca cosa». El silencio se extendió entre ellos, denso, pero no incómodo. Elisa pensó en Ricardo, en cómo él había usado el dinero como excusa para todo, para sus infidelidades,
para su desprecio, para hacerla sentir que nunca sería suficiente. Pensó en cómo el dinero había sido siempre el enemigo en su vida, la razón por la que había tenido que sacrificar sus sueños, la medida con la que el mundo la juzgaba. Y luego pensó en Marcos, en cómo había aparecido en la plaza sin mencionar quién era, en cómo había comido churros con ella en el retiro como si fueran dos personas cualquiera, en cómo la había mirado desde el principio, como si ella fuera extraordinaria, sin necesidad de demostrar nada. «Mi lista dice que tengo que hacer algo que me aterrorice», dijo finalmente. «¿Y qué te aterroriza?» «Confiar», respondió Elisa. «Confiar en que esto es real. Confiar en que no vas a despertarte un día y darte cuenta de que podrías tener a alguien mejor, alguien de tu mundo». Marcos se levantó de la mesa de café y se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre las manos. «Elisa Navarro, escúchame bien porque solo lo voy a decir una vez». Su voz era firme, sin rastro de duda. «No existe nadie mejor, no en mi mundo, ni en ningún otro. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, y si tengo que pasar el resto de mi vida demostrándotelo, lo haré con gusto. Y si no te creo, entonces tendré que esforzarme más». Elisa sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, lágrimas de miedo, de esperanza, de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. «Punto número 8», susurró. «Hacer algo que me aterrorice». «¿Y qué vas a hacer?» Elisa respiró hondo, reuniendo todo el coraje que tenía. «Voy a confiar en ti», dijo. «Voy a confiar en que esto es real». La sonrisa que iluminó el rostro de Marcos fue como el amanecer después de una tormenta. «Eso», dijo besándola suavemente, «es lo más valiente que has hecho en toda tu vida». Y quizás lo era. Quizás confiar, después de todo lo que había pasado, era el acto de coraje más grande que podía realizar. Pero mientras Marcos la abrazaba en aquel apartamento que costaba más de lo que ella ganaría en años, Elisa descubrió que el miedo, aunque seguía ahí, ya no era tan fuerte como el amor. Y eso, pensó, era suficiente. Faltaban 3 días para el cumpleaños de Elisa cuando todo estuvo a punto de derrumbarse. Había empezado como una mañana normal. Café con su madre, bromas con sus hermanas, mensajes de buenos días de Marcos que la hacían sonreír como una adolescente. Pero entonces Lucía llegó del trabajo con una expresión que Elisa conocía demasiado bien, la expresión de quien trae malas noticias y no sabe cómo darlas. «Eli, tenemos que hablar». Esas 4 palabras nunca precedían nada bueno. Se sentaron en la pequeña habitación que Elisa compartía con Martina, con la puerta cerrada, para evitar que Carmen escuchara. Lucía se retorcía las manos, un gesto nervioso que Elisa no le había visto desde que eran niñas. «¿Qué pasa?», preguntó Elisa, el estómago ya contrayéndose de anticipación. «Es sobre Marcos». El corazón de Elisa se detuvo. «¿Qué pasa con Marcos?». «Hoy en la editorial hubo una reunión. Los jefes, ya sabes, los de arriba de todo. Y escuché algo. No debería haberlo escuchado, pero las paredes son finas y... Lucía, por favor». Su hermana respiró hondo. «La familia de Marcos quiere que vuelva a Barcelona. Hay un puesto importante, algo relacionado con la expansión internacional de la editorial. Llevan meses presionándolo para que lo acepte». Elisa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Barcelona? Es un puesto permanente, Ili, no temporal. Y por lo que escuché, su padre le ha dado un ultimátum. Si no acepta, lo desheredarán del negocio familiar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elisa intentó procesar la información, encajarla en algún lugar de su cerebro que tuviera sentido, pero no lo conseguía. «¿Por qué no me lo ha dicho?» «No lo sé. Quizás iba a hacerlo. Quizás estaba esperando el momento adecuado para largarse». Elisa se levantó, incapaz de quedarse quieta. «Igual que Ricardo, igual que todos. Eli, no saques conclusiones precipitadas». «¿Conclusiones precipitadas?» «Lucía me ha estado mintiendo. Otra vez. Primero lo del dinero, ahora esto. ¿Qué más me estará ocultando?». Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Lágrimas de rabia, de dolor, de esa traición familiar que parecía perseguirla sin importar lo que hiciera. «Tengo que hablar con él», dijo, limpiándose la cara con brusquedad. «¿Ahora?». «Ahora.
El trayecto hasta el apartamento de Marcos fue un borrón de calles y semáforos. Elisa no recordaría después cómo había llegado, solo que de repente estaba frente a su puerta, con el dedo en el timbre y el corazón rompiéndose en pedazos. Marcos abrió con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio su expresión. «Elisa, ¿qué? Barcelona», lo interrumpió ella. «¿Cuándo pensabas decírmelo?» El color abandonó el rostro de Marcos. «¿Cómo te has enterado? Eso no importa. Lo que importa es que llevas Dios sabe cuánto tiempo ocultándomelo». Otra vez. «Elisa, no es lo que piensas». «No, entonces explícamelo, Marcos. Explícame por qué la mujer a la que supuestamente amas tiene que enterarse por terceros de que te vas a mudar a otra ciudad». Marcos se pasó las manos por la cara. Ese gesto de frustración que ella había aprendido a reconocer. «No me voy a mudar a Barcelona. Tu familia te ha dado un ultimátum y he tomado una decisión, pero quería decírtelo de otra manera, no así». «¿De qué manera? ¿Con otra cena romántica donde me sueltas la bomba entre el postre y el café? Elisa, por favor». «No». Ella levantó las manos retrocediendo. «Estoy cansada de esto, Marcos. Cansada de sentir que siempre hay algo que no me estás contando. Cansada de esperar a que caiga la siguiente sorpresa. Si me dejaras explicarte, ya me has explicado suficiente. Primero el dinero, ahora esto. ¿Qué será lo próximo? ¿Una prometida secreta en Dubái? He rechazado el puesto». Las palabras resonaron en el pasillo, silenciando todo lo demás. Elisa se quedó inmóvil, procesando. «¿Qué? He rechazado el puesto», repitió Marcos, su voz más suave ahora. «Hace una semana. Le dije a mi padre que no me interesaba, que mi vida está aquí, que tú estás aquí. Pero Lucía dijo que te desheredarían, y probablemente lo hagan. Mi padre no es de los que perdonan un no». Marcos soltó una risa amarga. «Pero me da igual, Elisa. Me da igual el dinero, me da igual la empresa, me da igual todo eso. Lo único que me importa eres tú». Elisa sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared del pasillo, intentando encontrar el equilibrio. «¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería estar seguro. Quería tener todo arreglado antes de contártelo, para que no pensaras que estaba sacrificando algo por ti, para que no sintieras que me debías nada. Marcos». «Y porque tenía miedo», admitió él acercándose. «Miedo de que pensaras que era demasiado, que esto era demasiado pronto, demasiado intenso, que salieras corriendo. Así que decidiste no decirme nada y esperar que no me enterara». «Decidí decírtelo en tu cumpleaños. Tenía todo un plan, ¿sabes? Iba a llevarte a un sitio especial, explicarte todo, decirte que había elegido quedarme, que te había elegido a ti». Elisa cerró los ojos, las lágrimas todavía cayendo por sus mejillas. Todo el miedo, toda la rabia, todo el dolor de los últimos minutos se mezclaba con algo más, alivio, un alivio tan intenso que casi dolía. «Soy una idiota», susurró. «No lo eres. He venido aquí dispuesta a mandarte al infierno sin dejarte hablar. Tenías razón en enfadarte. Debería habértelo contado antes. Y yo debería haber confiado en ti». Elisa abrió los ojos encontrándolos de él. «Dijiste que confiara, y lo primero que hago ante un problema es asumir lo peor». Marcos dio un paso más cerca, lo suficiente para tomar su rostro entre las manos. «Elisa, escúchame. No voy a ninguna parte, ni a Barcelona, ni a ningún otro sitio. Mi lugar está aquí, contigo, y si tengo que pasarme los próximos 50 años demostrándotelo, lo haré». «¿50 años?» Es una estimación conservadora. Una risa temblorosa escapó de los labios de Elisa. «Me has hecho llorar. Lo sé, lo siento, y no me avergüenza», realizó ella sorprendida. «Estoy aquí, llorando como una Magdalena en medio de tu rellano, y no me importa». Marcos sonrió, limpiándole las lágrimas con los pulgares. «Punto número 9, dijo. Permitirte llorar sin sentir vergüenza». «Punto número 9, repitió ella. «Completado de la peor manera posible». «¿La peor? Bueno, quizás no la peor», admitió, «pero definitivamente la más dramática». Él la besó entonces, un beso suave que sabía a sal y a promesas. Y cuando se separaron, Elisa supo con certeza que pasara lo que pasara, este hombre no iba a abandonarla. «¿Marcos? El punto 6 de mi lista dice que quiero quedarme despierta toda la noche viendo las estrellas. ¿Ahora? Ahora». Y así, sin maletas ni planificación,
Subieron a la azotea del edificio de Marcos. Era ilegal, probablemente peligroso y absolutamente perfecto. Se tumbaron sobre unas mantas improvisadas, con las luces de Madrid brillando a su alrededor y el cielo nocturno extendiéndose sobre sus cabezas. «No se ven muchas estrellas», observó Elisa. «Es Madrid, la contaminación lumínica es terrible. Entonces tendremos que imaginárnoslas». Marcos la abrazó más fuerte, y ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. «¿Ves esa de ahí?», señaló él hacia un punto aleatorio del cielo. «Esa es la estrella de Elisa». «Eso no es una estrella, es un avión». Detalles. Se rieron juntos, el sonido mezclándose con el murmullo lejano del tráfico. Y mientras las horas pasaban y el cielo se iba aclarando con los primeros tonos del amanecer, Elisa pensó que nunca había visto estrellas más hermosas, aunque fueran imaginarias. El día de su cumpleaños amaneció soleado, como si el universo hubiera decidido regalarle un día perfecto. Elisa se despertó en su cama de siempre, en el apartamento de siempre, pero todo se sentía diferente. Quizás era porque cumplía 30 años y seguía viva, cosa que a veces le había parecido improbable. Quizás era porque en algún momento de las últimas semanas había recuperado a la chica que solía ser. O quizás era simplemente porque sabía que Marcos estaría esperándola al otro lado de la puerta. «¡Feliz cumpleaños!». El grito colectivo de su familia la recibió en cuanto puso un pie en el pasillo. Carmen, Lucía y Martina la envolvieron en un abrazo grupal que olía a café y a hogar. «30 años, hija». Carmen tenía los ojos brillantes. «Mi niña tiene 30 años. Técnicamente llevo siendo adulta más de una década, mamá. Para mí siempre serás mi niña». El desayuno fue un caos glorioso de churros, chocolate y demasiadas conversaciones superpuestas. Elisa no intentó imponer orden. Simplemente se dejó llevar por el ruido familiar que durante tanto tiempo había sido la banda sonora de su vida. A mediodía, Marcos llegó con un ramo de flores silvestres y una sonrisa misteriosa. «Tengo planes para hoy», anunció. «Planes que requieren que te vistas cómoda y confíes en mí. La última vez que me pediste que confiara en ti, acabé bailando en medio de la Plaza Mayor. Esta vez prometo que no habrá baile. Probablemente». Elisa se cambió. Se despidió de su familia entre advertencias de Martina sobre activar la ubicación del móvil y se subió al coche de Marcos sin preguntar a dónde iban. El viaje duró casi 2 horas. Salieron de Madrid, atravesaron pueblos cuyos nombres Elisa no conocía y finalmente se detuvieron frente a una casa de piedra en medio de la nada. Literalmente, en medio de la nada, campos verdes se extendían en todas direcciones, sin otra construcción a la vista. «¿Dónde estamos?» «En el sitio donde mi abuela me enseñó a ver las estrellas de verdad». Marcos la tomó de la mano. «Pensé que ya que anoche tuvimos que conformarnos con aviones». Elisa sintió que el corazón se le hinchaba de una emoción que no sabía nombrar. «¿Has organizado todo esto por mí?» «Elisa, organizaría el fin del mundo si eso te hiciera feliz». Pasaron la tarde explorando la casa, que resultó ser una pequeña propiedad que Marcos había heredado de su abuela. Estaba llena de libros antiguos, fotografías en blanco y negro, y ese olor particular de los lugares que guardan memorias. «Era mi persona favorita», contó Marcos, mientras le mostraba una foto de una mujer de pelo blanco con una sonrisa traviesa. «Murió hace 3 años. Ella fue la persona que perdí, la que me hizo darme cuenta de que la vida es demasiado corta para vivirla con miedo». Elisa estudió la fotografía, viendo en esos ojos el mismo brillo que reconocía en los de Marcos. «Se parece a ti». Todo el mundo lo decía. Era la única de mi familia que entendía que el dinero no lo es todo. Marcos tomó la foto con reverencia. «Me dejó esta casa en su testamento. Es lo único que no pueden quitarme, pase lo que pase con la empresa. Es perfecta». «Lo es. Y quería compartirla contigo». Cenaron en el pequeño porche trasero, viendo cómo el sol se ponía sobre los campos y el cielo se iba llenando de colores imposibles. Y cuando la oscuridad cayó finalmente, Elisa comprendió por qué Marcos la había traído allí. Las estrellas. Había millones de ellas, más de las que Elisa había visto en toda su vida, más de las que sabía que existían. El cielo era un manto infinito de puntos brillantes, y ella se sintió pequeña y enorme al mismo tiempo,
insignificante y parte de algo mucho mayor. Dios mío, susurró. Lo sé. Se tumbaron en la hierba, igual que habían hecho en la azotea, pero esta vez no había que imaginar nada. Las estrellas estaban ahí reales y deslumbrantes. Elisa, la voz de Marcos sonó diferente, más seria. Hay algo que necesito decirte. Ella se giró para mirarlo y vio en su expresión algo que hizo que su corazón se acelerara. ¿Qué pasa? Tu lista. El punto número 10. Elisa lo recordaba perfectamente. Enamorarme de alguien que me haga sentir que no tengo que ser perfecta. ¿Qué pasa con él? Marcos se incorporó sentándose frente a ella. Tomó sus manos entre las suyas y Elisa notó que temblaba ligeramente. Cuando te vi aquella noche en la plaza, empapada y riéndote como si el mundo no existiera, pensé que eras la mujer más hermosa que había visto nunca. Pero luego te conocí. Conocí tu humor, tu fuerza, tu cabezonería. Conocí a tu familia, conocí tus miedos, conocí las partes de ti que intentas esconder. Y cada cosa que descubría me hacía quererte más. Marcos, déjame terminar, pidió él. Necesito decir esto. Elisa asintió conteniendo el aliento. No eres perfecta, Elisa Navarro. Te manchas de chocolate cuando comes churros. Roncas cuando estás muy cansada. Tienes la costumbre de asumir lo peor de la gente, incluido de mí. Y a veces eres tan terca que me dan ganas de arrancarte el pelo. A pesar de los nervios, Elisa soltó una risa. Esto no suena muy romántico. Espera, que aún no he terminado. Marcos apretó sus manos. No eres perfecta, pero eres perfecta para mí. Cada defecto, cada imperfección, cada parte de ti que crees que deberías esconder, yo las quiero todas. Las quiero porque son tuyas, porque te hacen ser tú. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elisa, pero esta vez no intentó detenerlas. He rechazado Barcelona porque no puedo imaginar mi vida sin ti, continuó Marcos. He rechazado el dinero de mi familia porque prefiero ser pobre contigo que rico sin ti. Y sé que es pronto. Sé que llevamos poco tiempo juntos, pero también sé que no quiero pasar un solo día más sin decirte lo que siento. ¿Y qué sientes? Marcos la miró a los ojos, y en su mirada había todo un universo de estrellas. Te quiero, Elisa. Te quiero de una forma que no sabía que era posible. Y si me dejas, pienso quererte el resto de mi vida. Elisa no tenía palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba tenerlas. Se lanzó hacia él, besándolo bajo el cielo estrellado, sintiendo cómo todo el miedo, toda la duda, toda la inseguridad que había cargado durante años se disolvía como niebla bajo el sol. Yo también te quiero, susurró contra sus labios. Te quiero, aunque seas un mentiroso que guarda secretos. Te quiero aunque seas ridículamente rico y eso me ponga nerviosa. Te quiero aunque hagas cosas absurdamente románticas que me hacen llorar en medio de un campo. Marcos se rió, y el sonido se mezcló con el de los grillos y el viento entre la hierba. Entonces, punto número 10 completado. Punto número 10 completado, confirmó ella. Me he enamorado de alguien que me hace sentir que no tengo que ser perfecta. Técnicamente yo creo que eres perfecta. Acabas de decir que ronco y que soy terca. Ronquidos perfectos. Terquedad perfecta. Elisa sacudió la cabeza, riéndose a pesar de las lágrimas. Eres imposible. Soy tuyo, corrigió él. Si me quieres, te quiero, dijo ella, y las palabras nunca habían sonado tan verdaderas. Te quiero, Marcos Velázquez Coronado, con todo el apellido pretencioso incluido. Él la besó de nuevo, más profundamente esta vez, un beso que contenía todas las promesas del futuro. Y cuando finalmente se separaron, se quedaron allí tumbados mirando las estrellas, con las manos entrelazadas y los corazones latiendo al mismo ritmo. ¿Sabes qué?, dijo Elisa después de un largo silencio. ¿Qué? La chica que escribió esa lista a los 15 años, creo que estaría muy orgullosa de mí. Yo creo que estaría encantada. Marcos le besó la mano. Y también creo que debería escribir una lista nueva. ¿Para los 40? Para mañana. Para la semana que viene. Para todos los días que tenemos por delante. Elisa sonrió, pensando en todas las posibilidades que se abrían ante ella. 30 años, una lista completada, y toda una vida por delante para escribir nuevas aventuras. Vale, dijo, pero esta vez la escribimos juntos. Juntos.
repitió Marcos. Me gusta cómo suena eso. Y bajo el cielo infinito de estrellas, en el jardín de una casa heredada de una abuela que entendía que el amor era más valioso que el dinero, Elisa Navarro cumplió 30 años exactamente como la niña que había sido siempre soñó, enamorada, libre y finalmente, viviendo. La lista estaba completa.